Bienvenidos sean cada uno de ustedes, mi nombre es Cristian y esto es Pequeño Tesla. Hoy vamos a aprender a usar un multímetro en su función de ómetro, es decir, para medir resistencia. Recuerden que las resistencias se miden en ohmios, así que utilizaremos el ómetro. El multímetro es un aparato de medida multifuncional, con él podremos medir la resistencia, la corriente, la tensión y otras funciones que estudiaremos más adelante. Por ahora estas son las que nos interesan. Nuestro ómetro, ubicado en esta parte, tiene diferentes escalas, empezando de 1 a 200 ohmios, después a 2000 ohmios, después 20 kiloohmios, que es el equivalente a 20.000 ohmios, después 200 kiloohmios, equivalentes a 200.000 ohmios, y 2000 kiloohmios, equivalentes a 2 millones de ohmios. Más adelante vamos a ver el tema de múltiplos y submúltiplos, que es todo esto de kiloohmios, megaohmios, entre otros, para que ustedes puedan ubicarse mejor. Esto se usa con el fin de no decir 2 millones de ohmios, sino 2000 kiloohmios, por ejemplo. Esta es la parte que vamos a utilizar, identificada por la letra omega. Lo primero que hacemos cuando abrimos nuestro multímetro es darnos cuenta que trae un manual y aparte trae dos cables, uno negro y uno rojo. El cable negro lo utilizaremos siempre para medir el tema de la corriente negativa y el rojo la positiva. El negro se va a conectar en el agujero de común, también es llamado común. El cable rojo, en el caso de este multímetro de esta referencia, lo vamos a conectar en esta parte donde encontramos la medida de voltios, ohmios y amperios. De esta manera vamos a conectar nuestro multímetro. Lo primero para medir resistencia será, aquí tengo una resistencia de carbón, no la alcanzan a ver muy bien, pero es una como la que hemos venido representando. ¿Ven la diferencia? Aquí la hicimos en tamaño familiar para que la puedan reconocer. Los colores de nuestra resistencia son café, negro, rojo, lo que equivale a una resistencia de 1 kiloohmio, es decir, 1000 ohmios. Lo primero que vamos a hacer es buscar una escala inmediatamente superior al valor calculado por el código de colores en nuestro multímetro. Me explico, como nos dieron 1000 ohmios, tenemos que buscar algo superior a los 1000 ohmios para que lo pueda medir. Porque si lo ponemos en 200 ohmios, que es nuestra primera opción, y conectamos los cables de nuestro multímetro a la resistencia, no va a medir nada. Pero si lo ponemos en una escala de 2000 ohmios, va a empezar a medir nuestra resistencia. Tenemos 985 ohmios. ¿Por qué la diferencia? Bueno, en el video de código de colores vimos que el último color de la resistencia, el amarillo o el plateado, hacía referencia a un valor de tolerancia. Cuando nosotros calculamos la resistencia, la calculamos sobre 1000, pero como el último color es dorado, su valor puede variar un 5% por encima o por debajo máximo. En 985 es el valor que nos da al medirla, entonces está por debajo del 5% del valor calculado. Y la resistencia se mide directamente. Si ustedes lo notan, estoy conectando el multímetro directamente a la resistencia. No le estoy colocando una pila, no le estoy colocando nada. Se mide de esta manera. Una patita en una pata y la otra patita del multímetro en la otra. No importa el orden, aquí no hay positivo ni negativo porque estamos midiendo una resistencia. Ahora aquí tenemos otra resistencia con colores azul, gris y rojo, equivalente a una resistencia de 6800 ohmios. Nuevamente conectamos una de las patitas de nuestro multímetro a una de las patitas de la resistencia y conectamos la otra a la otra patita, el otro cable a la otra patita de la resistencia, y vemos que si lo dejamos en 2000 no nos va a medir. Tenemos que buscar una escala inmediatamente superior a los 6800. 2000 es menor que 6800, por lo que buscamos otra. La que sigue es de 20K. Seleccionamos 20K y nos podemos dar cuenta que nos da 6.80 kiloohmios, es decir, 6800 ohmios. Esta resistencia no tiene un valor por encima ni por debajo, está tal cual como la calculamos. Bueno, hay cambio a 79, pero eso dependerá de la capacidad de nuestro multímetro. Estos que son económicos no tienen una resolución muy amplia, así que
Es muy aproximado, pero es lo que necesitamos por ahora para trabajar. Esta es la forma en la que se miden resistencias con un multímetro. Ahora, quiero preguntarles, y antes de seguir avanzando, pausen el video un momento, por favor. Según todo lo que hemos estudiado, ¿cómo creen ustedes que se medirían las resistencias en serie? Una resistencia total, ¿cómo se mediría? Sabemos que la resistencia total en un circuito en serie es la suma del valor de todas las resistencias. Pero ¿cómo podemos medirlas con un multímetro? Lo que están viendo en este momento es el circuito en serie que acabamos de ver en un diagrama esquemático de la manera más pictóricamente posible. Estas son de utilería y son solamente para mostrar nuevamente cómo se arma un circuito en serie con resistencias en un protoboard. Vemos aquí que la corriente, si hubiese una corriente, recorrería primero la resistencia 1, aquí hace contacto con la 2 y al terminar la patada de la 2 haría contacto con la 3. Tenemos un circuito igual armado en nuestro protoboard. Si decimos que la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias, tendríamos que calcular con su código de colores esta y luego esta. O podemos medirla también para tener su valor completo. Cuando ya tenemos el circuito armado, lo que podemos hacer es ir a nuestra opción de ómetro e ir directamente a una patita y a la otra de la resistencia. Así mediríamos esta, así mediríamos esta y así mediríamos esta. Encontramos entonces que en el circuito que armamos en el protoboard tenemos una con valor calculado de 6800 ohmios y otras dos cada una de 1000 ohmios, lo que sumaría 8800 ohmios. Esto quiere decir que tenemos que buscar nuestra escala de 20 kiloohmios y la forma de medir la resistencia total será midiéndola como si todas estas resistencias fueran una sola, es decir, la primera patita será aquí y la última será acá. Si comprobamos esto en nuestra protoboard, la medida que tiene que arrojar el multímetro sería de 6800 ohmios, 8800 ohmios aproximadamente. Y lo que tenemos es 8.76 kiloohmios, es decir, 8760 ohmios. Lo que quiere decir que esta es la forma ideal de medir una resistencia total cuando las resistencias están en serie. Si lo notamos bien, estamos conectando el multímetro como si fuera la fuente de alimentación para medir la resistencia total. En este momento, pues, como estas son de utilería, no va a medir nada, pero si lo hacemos en nuestra protoboard, nos daremos cuenta que el valor es muy cercano a la suma del valor de cada resistencia según su código de colores o según la medida de cada resistencia, que se puede medir de esta patita a esta, podríamos medirla de 6800 y nos va a arrojar los casi 6800. Luego podemos medir la segunda, que sería así, la medimos acá y nos arroja 0.98 kiloohmios, es decir, 980 ohmios, y la última nos arroja 0.99. Si sumamos esos tres valores vamos a obtener el valor de la resistencia total que medimos. Esta es la forma en la que se miden resistencias en un circuito en serie, siempre sin que ninguna corriente recorra nuestro circuito. La resistencia se mide cuando no hay corriente. Esto ha sido todo por esta ocasión. Les voy a recomendar que con las resistencias que hayan podido comprar, o si compraron uno de los kits de pequeño Tesla, armen varias resistencias en serie, tomen la medida. Esto no es para nada peligroso porque no estamos trabajando con ninguna corriente más que con la del multímetro y es muy pequeña la que le aplica a las resistencias, para que puedan comprobar el tema del circuito en serie, las resistencias, aprender a medirlas, aprender a hacerlo bien. No olviden que en la descripción siempre hay una guía de apoyo con todo el tema nuevamente explicado lo mejor posible, muchos ejercicios con sus respuestas. Muchas gracias por vernos. Esto es Pequeño Tesla.